A lo largo de mi vida me he dado cuenta de que no existe una fórmula o un proceso exacto que nosotros podamos seguir y automáticamente cumplir nuestros sueños. Quiero que levante la mano quién de aquí tiene un sueño que quiere cumplir. Ahora, quiero que dejen la mano levantada a aquellas personas que se propusieron que algún día lo iban a cumplir. Ahora quiero que sean 100% sinceros y dejen la mano arriba a aquellas personas que están haciendo algo actualmente para cumplir ese sueño. ¿Quién también ya lo cumplió? Bueno, como verán, muchos bajaron la mano. Algo que sí existen es que prácticamente hay herramientas que nosotros podemos estar utilizando al momento de ir creando nuestro propio proceso, porque este proceso es artístico, único y diferente para cada uno de nosotros. Estas tres herramientas que yo he aprendido son las mismas herramientas que siempre utilizo al momento de hacer ilustraciones digitales. Y estas herramientas nos van a facilitar al momento de ir creando nuestro propio proceso. Al igual que ustedes, yo tengo un sueño que quiero cumplir. Yo soy ilustrador digital. Me dedico a hacer ilustraciones o como a mis amigos les encanta decir, hago dibujitos. Mi más grande meta es llevar mi arte al cine, a colaboraciones con marcas e incluso exposiciones de arte. Y muchas veces nosotros vemos los sueños como algo inalcanzable o imposible de lograr. Y quiero que el día de hoy todos nosotros nos quitemos ese chip y lo veamos de una manera totalmente diferente. El día de hoy, todos somos artistas y veremos los sueños como algo un poco más aterrizado, pero a la vez único para cada uno de nosotros. Los veremos como una obra de arte. Desde pequeño me ha encantado dibujar y crear mis propios personajes. Veía series y películas animadas y siempre me fascinaba la idea de ver cómo una secuencia de dibujos hacía que un personaje cobrara vida. También montaba mis propias exposiciones de arte en el refrigerador de mi casa diciéndome a mí mismo, algún día veré mi arte en un museo. Y aquí es donde viene la primera herramienta que aprendí. Se llama inspiración. O como a mí me encanta decirle, chispa. Esta chispa es esto que está dentro de nosotros y lo que nos hace únicos. Para mí la inspiración es eso que hace único el camino como cada uno de los artistas. Y lo mejor es que la inspiración puede venir de muchos lados. Puede venir de un objeto, de una película, de una frase, de una canción o incluso hasta el objeto más insignificante. Podemos tener inspiración. Esto es lo que nos va a hacer que nuestro sueño tenga un propósito y lo que nos va a distinguir de los demás. Creciendo, me tocó vivir en un lugar donde no importara qué disciplina artística o deportiva tú quisieras hacer, automáticamente te tenías que adaptar a lo que estaba pasando en ese lugar. Es decir, si yo me quería dedicar al dibujo, las personas me decían, es que eso no se puede, no eres Art Attack. Aquí esto no existe, nadie lo ha hecho. Prácticamente lo que pasaba es que me encerraban en una burbuja totalmente imaginaria y de esa burbuja imaginaria yo no podía salir. Obviamente después de muchos y muchos y muchos comentarios, decidí abandonar el dibujo por completo en mi preparatoria. Obviamente ahí mi chispa se apagó. Recuerdo mucho una plática que tuve con mi abuelo pocos días antes de entrar a la carrera profesional. Y en esa plática estuvimos platicando de lo mucho que me gustaba el dibujo y cómo abandoné esa disciplina porque ya no me inspiraba tanto. Hay un estudio hecho por la Universidad de Scranton en Pensilvania que habla que del 100% de las personas que se proponen un objetivo, el 92% no las cumple. Si yo sin saberlo, esta burbuja imaginaria me había encerrado en este porcentaje. Días después de esta plática con mi abuelo, me toca entrar a la carrera profesional. Me inscribí a una carrera que no me gustaba para nada. Y en ese primer día de clases yo iba desmotivado, desvelado y no quería estar ahí. Mi primera clase era a las 7 de la mañana, entonces ya se imaginan la superflojera. Y como cualquier otro primer día de clases, el profesor hace que nos presentemos con todo el grupo. Y yo digo, hola, mi nombre es Alejandro y me encanta dibujar. El profesor se levantó de su asiento, se acercó a mí y me dijo, qué bueno que no elegiste el arte como carrera, porque de eso nunca vas a vivir. Todo el salón, incluyéndolo, se empezó a reír de mí. Ese día llegué a mi casa 12 horas después y me solté a llorar.
Hay un estudio hecho por la autora y conferencista motivacional Bronnie Ware que habla de cuáles son los 5 mayores arrepentimientos que tienen las personas antes de morir. Y el número 1, el arrepentimiento más grande que tienen las personas antes de morir, es de no hacer en la vida lo que tanto querían hacer. Viven una vida dictada por alguien más y no por ellos mismos. Ese día que llegué a mi casa, me dije a mí mismo que no quería que esto me pasara a mí. Ya no quería que esto me pasara. Así que me puse a estudiar, a practicar y a aprender mucho más de dibujo. Logré conseguir una beca para estudiar animación en esta institución, así como unas prácticas profesionales que complementaron mis estudios para poder crecer como ilustrador. Y aquí es donde viene la segunda herramienta que aprendí, materiales y bocetos. Nosotros como artistas tenemos diferentes materiales que podemos utilizar. Y estos materiales los podemos usar no importa en qué parte de nuestro proceso vayamos. Estos son los que están a nuestro alcance y los podemos estar utilizando para facilitar ese proceso. Metafóricamente hablando, como todos somos artistas, podemos hablar de plumones, marcadores, pinceles, lápices, etc. Ahora bien, para mí, estas prácticas profesionales, esta oportunidad de estudiar animación y los tutoriales que yo estaba consumiendo en línea eran las oportunidades para poder llevar mi arte al siguiente nivel. También, recientemente, lo que pasa es que muchas veces queremos que todo nos ocurra de una manera. Después de estar haciendo todo lo que pasaba, yo decidí hacer diferentes proyectos. Empecé a hacer ilustraciones y cortometrajes animados, ya en mis estudios profesionales. Me tocó dirigir mi primer cortometraje animado para una clase de animación stop motion. Como la película de Coraline o la ganadora del Oscar Pinocho y Guillermo del Toro, esta es una técnica de animación donde unos animadores van moviendo marionetas, foto tras foto, para ir creando acciones. Y este cortometraje animado era un proyecto escolar. Todo el grupo éramos un solo equipo y lo teníamos que hacer. Ya había una estructura de cómo tenía que quedar el cortometraje y un guión. No podíamos cambiar nada. Y nadie quería dirigir ese cortometraje. En ese entonces, yo vi una oportunidad. Y aquí es donde viene la segunda parte de esa herramienta que aprendí. Bocetos. Siempre que queremos lograr algo, lo tenemos que visualizar de una manera. Si no sabemos a dónde queremos llegar, simplemente no llegaremos. En mi caso como artista, mi proceso ocurre siempre en lápiz y papel. Siempre que quiero hacer una ilustración, la hago primero en lápiz y papel y luego ya la puedo pasar digitalmente. Para muchos, su proceso visual ocurre aquí y no necesita nada más. Pero siempre es súper importante tener una estructura de dónde queremos llegar. Hay que empezar con cosas pequeñas para poco a poco dar el siguiente paso. Y aquí es donde yo vi esta oportunidad. Dije, si algún día quiero dirigir una película animada, tengo que empezar con un cortometraje. Así que eso fue lo que hice. Me animé a dirigir el cortometraje y les comento que fue un fracaso total. Aprendí muchísimo, me equivoqué muchísimo. Era la primera vez que estaba dirigiendo a un equipo de personas. Obviamente, los nervios no faltaron. Y después, lo que pasa es que yo tenía un propósito con este cortometraje, que era mandarlo a diferentes festivales de cine alrededor del mundo. Terminamos por fin el proyecto y adivinen qué pasó. Mandé el cortometraje a muchos festivales de cine y no quedó en ninguno. Ningún festival de cine quiso aceptar este cortometraje. Seguí practicando y aplicando a más convocatorias y a pesar de rechazo tras rechazo, seguí intentando, pero sobre todo seguí aprendiendo. Tiempo después llegamos a la pandemia en 2020 y aquí les voy a comentar del proyecto que cambió mi vida por completo. Yo quería hacer un proyecto para retarme a mí mismo y hacer fluir mi creatividad. Este proyecto era un libro para colorear. Este era un libro dedicado a la diversidad y a las personas que las personas podían comprar y colorear mis personajes. Estuve trabajando varios meses en este proyecto y después de mandarlo a varias editoriales y de ser rechazado en múltiples ocasiones, decidí irme por la última alternativa que tenía, que era autopublicar mi libro en línea en Amazon. Estuve trabajando día y noche en completar este proyecto y no me importaba que ya tenía desveladas de exámenes y proyectos de la escuela. Mi motivación más grande era volver a confiar en mí mismo y retarme a mí mismo. Recuerden que si no confían en ustedes mismos, nadie más lo va a hacer. A la par, en lo que estaba trabajando en este libro para colorear, me llegó una convocatoria para participar en una exhibición virtual en el Museo de Walt Disney en la ciudad de San Francisco, California. Este es un museo dedicado a la historia, al legado y al trabajo de Walt Disney, y obviamente por temas de COVID se les ocurrió hacer una exhibición totalmente virtual
que hablaba de una canción de Disney. Y esta canción se llama It's a Small World o Es un pequeño mundo. La canción habla de las diferentes culturas alrededor del mundo. Fue escrita por Walt Disney y los hermanos Sherman, los mismos que escribieron la música del Libro de la Selva. Y esta canción hablaba de la esperanza de cómo las culturas algún día podemos aspirar a la paz mundial. Y lo que pasaba es que esta canción cumplía su 55 aniversario en el 2020. Y a mí se me ocurrió una idea. Dije, estaría increíble hacer 55 personajes de diferentes partes del mundo, de diferentes culturas, una por cada año del aniversario. Yo vi la convocatoria 2 días antes de que cerrara. Obviamente me dio mucho miedo participar, pero me dije a mí mismo, ¿sabes qué? Lo tengo que hacer. Estuve rebotándola y dije, es que no sé si lo voy a hacer. Un día antes de que cerrara la convocatoria, me dije a mí mismo, ¿sabes qué? Quiero hacer esta ilustración. Así que momentos antes de que cerrara la convocatoria, logré mandar esa ilustración donde están los 55 personajes. Y el día que me tenían que avisar qué iba a pasar con esta ilustración, adivinen qué. No recibí absolutamente nada. Durante ese semestre, para una de mis clases, estuve practicando y haciendo un nuevo cortometraje animado para una clase. Y este cortometraje ya tenía yo control de todo lo que podía hacer. Podía contar la historia que yo quería y hacerlo de la manera en la que yo quería. Y quise hacer un cortometraje inspirado en mi vida que se llama Express. Y este cortometraje habla de un joven que quiere compartir su talento con el mundo. Estuve trabajando varios meses en la historia, en perfeccionarla lo más que podía. Y lo que pasó es que literalmente 2 días fueron los que tuve para completar la animación del proyecto, porque obviamente uno como estudiante dejaba la entrega para el final. Pero logré completar ese cortometraje. Pasó el tiempo y por fin concluí estos 3 proyectos. ¿Y qué fue lo que pasó? El día que tenía que publicar mi libro en línea, le dije a mi familia que con el simple hecho de poder llevar mi arte a una persona, el saber que una persona comprara mi libro, sabría que mi arte tenía un propósito. Para mi sorpresa, este libro para colorear se convirtió en bestseller en Amazon México en la categoría de arte y cultura junto a Harry Potter. Era algo que obviamente no me la podía creer. Días después, recibo la notificación de que esta ilustración que hice para el Museo de Walt Disney fue la obra principal de esa exhibición. Además, pude llevar mi cortometraje animado a diferentes festivales estudiantiles y fue ganador en varios festivales internacionales. Recientemente acaba de terminar la 4ª exposición en la que me han invitado a participar en el Museo de Walt Disney, esta última vez exponiendo junto a Christopher Miller, el nieto de Walt Disney, así como mi primera y segunda exposición en solitario aquí en México, en Saltillo, Coahuila y en Gómez Palacio, Durango. Y se preguntarán, ¿cómo es que pasó todo esto? ¿Cómo es que se logró hacer esto? Y aquí es donde viene el tercer punto y el más importante. Revisar y ajustar. No importa en qué parte de nuestro proceso vayamos, es súper válido revisar. Y si vemos que lo que estamos haciendo no enciende esa chispa dentro de nosotros, es súper válido dar un paso atrás, revisar y ajustar. Es siempre súper válido hacer eso. Algo que no les dije es que esa última plática que tuve con mi abuelo, antes de entrar a la carrera profesional, yo me prometí a mí mismo que iba a cumplir mis sueños y que iba a trabajar muy duro para lograrlo. Sin saberlo, esa fue la última vez que hablé con él antes de que falleciera. Así que mi chispa y mi sueño era más grande que todo lo que iba a estar en mi contra. No me importaba lo que pasara. Si yo me equivocaba en algo, daba un paso atrás, agarraba el pincel, hacía las modificaciones y si simplemente eso no funcionaba, agarraba el pincel, tachaba el canvas por completo y volvía a empezar. Prácticamente siempre revisaba y ajustaba. Por más que yo intentaba buscar inspiración en historias de otras personas, me fui dando cuenta que simplemente era imposible seguir los mismos pasos que alguien más. Puede que varios tengamos un sueño similar, pero es diferente. Como Michael Jordan y Kobe Bryant, los dos soñaban con ser basquetbolistas profesionales y cada quien lo logró de su propia manera. Cada quien tenía una chispa que los hacía únicos ahí en la cancha. Trabajaban con los materiales que tenían a la mano para poder ser mejor. ¿Cuántas veces Kobe Bryant no utilizó la cancha de básquetbol en la mañana para practicar y ser mejor que sus compañeros? Michael Jordan podía tener un boceto visual aquí de cómo quería que finalizara el juego. Siempre lo visualizaba. Y siempre que se equivocaban, revisaban y ajustaban.
¿Sabían que Kobe Bryant es la persona que ha fallado más tiros en la historia de la NBA? Más de 13,000 tiros ha fallado. Michael Jordan ha perdido más de 300 juegos en su carrera. ¿Y por qué la gente no los recuerda por esto? Porque siempre que se equivocaban, daban un paso atrás, revisaban y ajustaban. No importaba qué fuera lo que pasara, seguían adelante. Comencé a ver mis sueños como algo que podía entender muchísimo mejor, como un proceso artístico único y diferente, siempre tomando en consideración estas 3 herramientas que aprendí. Siempre tener una inspiración y tener una chispa que nos encienda. Siempre ver cuáles son los materiales que tenemos a la mano y saber cómo utilizarlos de la mejor manera. También siempre ver un boceto visual. Si no sabemos a dónde queremos llegar, no llegaremos. Y siempre revisar y ajustar. Cumplir nuestros sueños no es una ciencia exacta, no es una fórmula que nosotros podamos seguir automáticamente y cumplirlos. Es un proceso artístico único y diferente para cada uno de nosotros. Si tomamos en cuenta estas 3 herramientas, nos puede facilitar al momento de ir creando nuestro propio proceso, nuestro propio sueño y sobre todo, como todos somos artistas, nuestra propia obra de arte. Hay una frase que uno de mis mejores amigos me estuvo recordando al momento de estar escribiendo esta plática, que dice: todos los caminos llevan a Roma. Y es verdad, cada quien va a su propio paso y a su propio ritmo, pero si hay determinación siempre llegaremos. Todos somos artistas cuando se trata de cumplir nuestros sueños. Y el día de hoy los quiero invitar a que su chispa, su sueño, su obra de arte y su chispa sea tan grande que haga al bosque entero arder. Muchas gracias.